y coordino el grupo de afinidad de AACSB para América Latina. En la sesión de la mesa de trabajo de red de aseguramiento del aprendizaje, que se llevará a cabo mañana a las 10 de la mañana, hablaremos sobre la experiencia de la Universidad EAFIT y la Universidad de los Andes en la implementación de un sistema de aseguramiento del aprendizaje. Los invitamos a que participen en esta sesión y entre todos construyamos una agenda de trabajo que permita compartir buenas prácticas y todas las lecciones aprendidas en este proceso. Buenos días, espero que todos ustedes se encuentren muy bien de salud, al igual que sus familias. Mi nombre es Sonia Bernal, actualmente soy la directora del Centro de Aseguramiento del Aprendizaje de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Y mañana los voy a estar acompañando en una mesa temática acerca de aseguramiento del aprendizaje. Es a las 10 de la mañana en la conferencia de Ascolfa en la sala VIP. Espero que nos puedan acompañar. Muchas gracias. Con ocasión de la conferencia virtual de Ascolfa, mañana miércoles 26 de agosto, realizaremos la mesa de trabajo sobre prospectiva y estrategia. La pandemia del COVID-19 ha generado la turbulencia, este estado de agitación que ha afectado el comportamiento normal de nuestras escuelas y facultades. Invito a aquellos investigadores, estudiantes y directivos interesados en construir la hoja de ruta que nos lleve a la consolidación de las escuelas de negocios a ser parte de este gran proyecto. Mañana miércoles 26 de agosto, con el apoyo de Ascolfa, comenzaremos a desarrollar esta nueva realidad. No lo olviden, los espero.
bienvenida al inicio del tercer día de nuestra jornada académica. En los 2 días anteriores hemos hecho un recorrido a través de una mirada inicialmente pues con el panel de los 4 rectores que nos acompañaron, el de la Universidad de la Costa, el de la UNAT, el de los Libertadores y el de AFIT, dando una mirada institucional sobre la evolución o revolución de la Universidad del siglo XXI. Hemos transitado por una visión también internacional sobre la disciplina de nuestra administración y todos los programas, lo que tienen que ver con los programas académicos. Recibimos la visión de Cotelco y también hemos tocado ya algunos temas sobre graduados y su desarrollo de carrera. Ayer estuvimos charlando, entre otros, tocando las herramientas tecnológicas al servicio de la educación y el acercamiento al mundo empresarial. Terminando nuestra jornada de ayer con las temáticas de emprendimiento e innovación. Hoy vamos a abordar un tema no menos importante, sino trascendental en esta época que, como todos venimos diciendo, del COVID-19, que nos ha venido impactando en todos los niveles. ¿Cuál es el aspecto económico? Este aspecto económico sabemos que en nuestras familias, en la comunidad, han sido impactados en forma grande. Sobre todo hay personas que han perdido empleo, hay personas que han quebrado con sus empresas y ellos son los padres que financian a nuestros estudiantes o ellos mismos se financian como estudiantes de la educación superior. Por eso tenemos el honor y el gusto de tener la temática de hoy y una charla con el principal financiador de la educación superior en Colombia. Me refiero a la educación superior porque es un tema que nos compete hoy. La charla que nos va a dar es el ICETES y su impacto en la inclusión y cobertura para una educación de calidad en las instituciones de educación superior. Esta charla nos la va a dirigir el presidente de ICETES, el doctor Manuel Acevedo Jaramillo, que está en el cargo, desempeñando esta función desde hace 2 años, cuando el presidente Duque lo invitó a acompañarnos. Manuel es negociador internacional de la Universidad de AFIT, con estudios de maestría en economía aplicada de la misma institución, estudios de Estado, políticas públicas y desarrollo, y en economía de la Universidad de los Andes. Cuenta con 19 años de experiencia en el sector educativo nacional e internacional, siendo parte del desarrollo de proyectos de educación, finanzas y cooperación. Acevedo fue director de la Agencia para la Cooperación e Inversión Internacional de Medellín y jefe del Departamento de Negocios Internacionales de la Escuela de Administración de AFIT. Actividades que compaginó con la docencia en pregrado y posgrado en Colombia y en el exterior. También fue director del Centro para la Innovación, Consultoría y Empresarismo, ahora Dirección de Innovación, y director de la sede de Bogotá de esta universidad. Anterior a su cargo como presidente de ICETES, Manuel Acevedo se desempeñaba como decano de la Escuela de Administración de AFIT. No le quiero dar la bienvenida al presidente de ICETES, ni a un colega, ni a un amigo. No, estamos orgullosos de recibir hoy en día a una persona de nuestra familia Ascolfa. Cuando Manuel nos comentó que el presidente Duque lo invitó a acompañarlo desde la presidencia de ICETES, le dijimos a Ascolfa, no es una transferencia, ahora que estamos hablando de fútbol y esto, sino es préstamo del pase. Y lo digo que fue una magnífica elección del presidente Duque, no solo por las calidades profesionales de Manuel, como ustedes lo han podido ver en ese pequeño resumen, porque si damos de su currículum, si no nos llevamos toda la hora, si lo damos en detalle, sino por sus calidades personales. En las conferencias, en los pasillos de las conferencias que hemos interactuado con Manuel, Manuel siempre ha tenido una preocupación y tenía sobre los estudiantes y la financiación desde la decanatura de la Escuela de Negocios de AFIT, que compartíamos eso. Y me acuerdo, Manuel, que en una de esas charlas, pues ya decíamos, hombre, la gente malentiende y cree que las universidades que están ubicadas en estratos socioeconómicos altos, sus estudiantes no tienen problema.
que todo y las finanzas de las universidades no tienen problemas, sino que todo está bien, color de rosa. Y revisando las estadísticas y revisando la parte financiera, el gran porcentaje de los estudiantes de esas universidades, de esas instituciones que se supone que son de estratos socioeconómicos altos y sus estudiantes también están financiados por ICETEX. Por eso, Manuel, no me quiero alargar con esto, porque si no tenemos una charla de amigos acá y toda la audiencia está pendiente. Muchas gracias y bienvenido nuevamente a tu casa, Manuel. Apreciado Javier, muchísimas gracias a ti, a Giselle, a todo el equipo de Ascolfa. Verdaderamente me siento en casa y creo que extrañaba la posibilidad de poder compartir con ustedes en estos espacios de la Asamblea Anual de la Asociación de la que he aprendido mucho, asociación de la que espero seguir aprendiendo mucho, y más aún sobre un tema tan relevante como el que ustedes bien mencionan, que tiene que ver con la financiación del acceso a la educación superior de unos grupos poblacionales muy importantes que cada vez son más relevantes desde el punto de vista de su participación en números, pero sobre todo desde su posibilidad de creación de valor social. Si algo he aprendido en estos 2 años al frente de ICETEX, es que verdaderamente este es un país joven, pero que la mayor parte de sus jóvenes provienen de condiciones socioeconómicas, de lugares de la geografía nacional, donde en ocasiones intuimos o pensamos que ellos tienen los recursos suficientes para poder sufragar lo que es una trayectoria educativa completa, y eso no es así. Por eso el pensar las alternativas de financiación, que básicamente es algo que en las instituciones de educación superior y sobre todo desde las facultades o decanaturas de administración pensamos, eso es un problema de bienestar estudiantil o eso es un problema de la vicerrectoría o la dirección financiera, no es tal. De hecho, Javier, cuando hacía la presentación hiciste uso de un término que yo perfectamente lo utilizaba igual, cuando se hablaba que la financiación proviene de un tercero. Lo que en realidad yo observo con este trabajo en ICETEX en los 2 años es que la financiación proviene de la trayectoria del estudiante. ¿Qué hace una entidad como el ICETEX? Permite simplemente que 2 temporalidades se unan. ¿Quién entra al programa de formación? Entra un joven que necesita una transformación. ¿Quién paga el crédito educativo? El mismo estudiante transformado. Entonces, la financiación en realidad no viene de un tercero. El tercero, que en este caso es ICETEX, lo que hace es permitir que un joven pueda, a su versión futura, decirle, apuesta en mí. Porque es ese joven, cuando se gradúa, cuando se involucra en el mercado laboral, por la vía del enganche tradicional o por la vía del emprendimiento y la innovación, que es el tema que ustedes trabajaron ayer, donde se produce el flujo de caja que le permite a ese joven poder pagar el crédito que recibió. ¿Y para qué paga el crédito que recibió? Para que otro joven pueda ingresar a la educación superior y surtir el mismo proceso. El crédito educativo, a diferencia de los demás créditos, no parte de la noción de la intermediación, donde hay alguien que tiene un excedente de liquidez que lo pone en una institución y esa institución toma ese excedente de liquidez y se lo asigna a una empresa o persona que tiene un faltante de liquidez. Y mediante ese juego de pesos y contrapesos, pues vamos generando valor económico. En el crédito educativo es una generación destinó un recurso para que esa generación se pudiera transformar y con el fruto de su producción social, que tiene a su vez una derivada económica, le permite a esa generación que estudió financiar a la generación que viene detrás. Por eso siempre en ICETEX hablamos que el crédito educativo es solidario, porque no se trata de un tema de intermediación, se trata de un tema de circularidad. Y en ese orden de ideas, pues creo que se vuelve muy relevante la posibilidad de poder compartir con ustedes las medidas que venimos tomando como entidad
lo que representa esta entidad para el país, y me voy a referir entonces a esta primera diapositiva en la que hay unas cifras que son muy valiosas que quiero compartir, que para mí fueron una sorpresa cuando llegué por primera vez a ICETEX. Primero, esta es una entidad que cumple 70 años, los cumplió el 3 de agosto. Es una entidad pionera y casi que única en su especie en el contexto de América Latina y del mundo, porque nace de una idea, un concepto muy valioso del doctor Gabriel Betancourt Mejía, quien en el año de 1950 o alrededor de esos años quería desarrollar su proceso de formación a nivel de maestría en el exterior y no fue a pedir una beca, él fue a pedir un préstamo y se lo pidió a la Compañía Colombiana de Tabaco. El gerente de la Compañía Colombiana de Tabaco de la época le pareció muy novedosa la iniciativa, según la cual ese préstamo él lo iba a pagar con los ingresos futuros que recibiría después de haber recibido su formación, la cual obtuvo en Syracuse. Su trabajo de grado fue precisamente el modelo del ICETEX. 70 años de esa historia. En esos 70 años, 4.9 millones de colombianos han participado de cualquiera de sus programas, tanto en el país como en el territorio nacional. A hoy, como se puede observar en la diapositiva, estamos en todos los departamentos de Colombia, tenemos estudiantes de 971 municipios y tenemos una presencia con oficinas propias en 37 ciudades. En algunos departamentos tenemos en 2 ciudades, ejemplo, en el Valle del Cauca, en la ciudad de Cali y en Buenaventura, o en el departamento de Antioquia tenemos en Medellín y en Apartado. Nuestra mayor concentración está en los departamentos de un color entre rojo y naranja. Estamos hablando entonces de Atlántico, Antioquia, Santander, Bogotá, Valle del Cauca, pero con una importante participación también en todo el Caribe colombiano. Ahí observamos en color amarillo departamentos como Nariño, pero también lo que son Sucre y Córdoba, y en menor medida en la región andina y por último en los territorios anexos. A hoy son 700.000 jóvenes los que están vinculados activamente a sus programas, que son de 3 tipos. Tenemos los programas de crédito tradicional, es decir, el crédito que se paga. En ese programa de crédito tradicional, a su vez, tenemos 2 grandes opciones. El crédito con subsidios de la nación. La nación entonces paga la tasa de interés. Fuera de eso les da un subsidio de sostenimiento semestral y dependiendo de su mérito académico pueden pedir una condonación parcial del 25% del capital. Estos subsidios le cuestan a la nación, es decir, a todos los contribuyentes, 600.000 millones de pesos al año y generan que el 65% de esos casi 400.000 jóvenes que tienen crédito educativo tradicional con ICETEX tengan tasa de interés del 0% real, solamente pagan el IPC. Hay otro número muy importante, que son también un número casi cercano a los 300.000, que corresponden a estudiantes que tienen créditos condonables. Estos créditos se dan porque una entidad, llámese el Ministerio de Educación Nacional con el programa Generación E, o un ente territorial, y pues voy a hacer alusión aquí a la tierra de la que Javier es oriundo, el Departamento del Atlántico, crean un fondo para que se otorgue un crédito a los jóvenes que son objetivo de esa política pública. Estos créditos condonables, entonces, lo que hacen es que el estudiante, si obtiene la condición de condonación, que normalmente es la graduación más un trabajo social, cuando culminan sus estudios no deben nada. La deuda desaparece, se condona. Si no lo hacen, ahí sí procede entonces una recuperación de ese recurso que les fue aportado. Y también tenemos los programas internacionales, que son de 2 tipos. Los créditos para estudiar en el exterior, un posgrado, perfeccionar una lengua extranjera, desarrollar una pasantía de investigación, y esto poco se conoce. Muchas veces tienen ustedes, tenía yo hace 2 años estudiantes que quieren hacer una pasantía y uno dice, pero es que la pasantía no le cubre todo. Pues pueden aplicar a un crédito en condiciones muy bajas de costo para que puedan hacer esa pasantía de investigación.
en Brasil, en Argentina, en Japón, en Australia o en Finlandia, donde sea. Esa línea existe en ICETEX desde su origen y en realidad observamos que es muy poco demandada. Además de los créditos, entonces, tenemos las becas. Esas sí son becas, que son otorgadas por los países cooperantes. El artículo 355 de nuestra Constitución Política prohíbe que se puedan dar becas. Por eso es que existe el concepto de crédito condonable. Solamente nos referimos a becas cuando se trata de recursos aportados por un cooperante del exterior. En estos programas tenemos aproximadamente 12.000 colombianos participando activamente que se encuentran en 53 países. Si miramos la distribución por género, mayoritariamente son mujeres. Si miramos la distribución por edades, prioritariamente son jóvenes, aunque también tenemos otros ya no tan jóvenes, pero de igual manera muy relevantes, que son quienes hacen parte de los créditos de posgrado. Tenemos crédito posgrado en el país y, por supuesto, posgrado en el exterior. Y finalmente, en términos de efecto o impacto social, el 70% de los participantes en los programas de ICETEX provienen de los estratos 1 y 2. Si le sumamos el estrato número 3, esa cifra sube al 92%. Entonces, por eso decimos que en ICETEX nuestro proyecto o nuestro propósito es impulsar proyectos de vida a través de la creación de caminos de inclusión en el sistema de educación superior. Y en ese orden de ideas, cuando hablamos de inclusión, tan importante es la inclusión de personas de otras nacionalidades en nuestros programas de formación, como la inclusión de esta inmensa mayoría de jóvenes que hoy representan verdaderamente el futuro de nuestra nación. Por eso ICETEX es un vehículo de inclusión social y es tan relevante su reforma y su transformación, que es el ejercicio en el que estamos involucrados. Quiero referirme, y voy a tener varias diapositivas que hablarán sobre los auxilios para que hablemos de COVID, pero la esencia de esta presentación girará sobre todo alrededor de la reforma de ICETEX en sus elementos estructurantes. ¿Qué nos sucedió con el COVID? Que nos veíamos ante una situación muy grave de deserción. Y si uno tiene 700.000 estudiantes en el sistema de educación superior, no se puede dar el lujo de que esos 700.000 estudiantes desaparezcan de las aulas de clase. Por eso, con los recursos que se dispusieron en los decretos 467 y 662, pudimos establecer un plan de auxilios educativos. Los primeros fueron medidas, lo que llamamos fase 1, por 60 días, cuando recién sale los decretos de emergencia económica, social y ecológica. Como vimos, el gobierno iba tomando medidas en la medida que se iba conociendo más de la evolución de la pandemia, y esos se prorrogaron por 30 días más. Entonces hubo un primer momento, fase 1 de 90 días. Y ya, cuando más o menos en mayo observamos que los efectos de esta situación podrían tener un efecto muy claro en términos de la continuidad de los estudios en el segundo semestre del 2020, nace la segunda etapa del plan de auxilios, lo cual crea auxilios hasta el mes de diciembre, hasta el 31 de diciembre del año 2020. Las disposiciones son muy sencillas, unas para quienes ya tienen algún programa activo con ICETEX, que son 3, ampliar los plazos, como en toda disposición financiera. Si usted en vez de pagar en 60 meses, paga en 120 meses, hace un menor abono a capital y eso hace que su cuota rebaje, la ampliación de plazos. En segundo término, la interrupción de los pagos. Ya no se trata de rebajar el monto mensual, sino de suspender el monto mensual que debe ser pagado ICETEX, y esto se da con la medida de interrupción. Y la tercera, tenemos un 35% de personas en los créditos tradicionales que no tienen la tasa de interés subsidiada. Gracias a esos recursos extraordinarios se pudo reducir el interés al IPC para quienes no tenían la tasa de interés subsidiada y así lo eligieron. Como podemos ver, la mayor medida que se solicitó fue la interrupción. En segundo término, la ampliación,
Y en menor término, pues porque el porcentaje, la base es menor, la reducción de intereses al IPC. Lo que pudimos observar es que esto facilitó que las personas se mantuviesen con sus obligaciones al día, porque esto normaliza la cartera, y poder así renovar sus créditos para el segundo semestre. Pero también desde ese primer decreto se estableció una medida, y es por primera vez en la historia de ICETEX, y gracias a los modelos que desde nuestra oficina de riesgos se generaron, pudimos establecer que hay unas variables que tienen mucho peso explicativo del comportamiento futuro de la persona. Y en consecuencia empezamos a otorgar créditos sin codeudor. El modelo entonces hoy nos permite que hayamos otorgado 6.000 créditos nuevos sin codeudor, unidos a casi 1.000 créditos que ya hemos otorgado, cuando el codeudor es el fondo. Tenemos un fondo que suple la solicitud del deudor persona natural. Y en la diapositiva pues ya pueden ustedes también observar la distribución por género de estas medidas. De igual manera, esta ampliación de plazos contemplados en el plan de auxilio, o más bien, la ampliación de los términos, pues es lo que les acabo de mencionar, básicamente nace de esa premisa en que nosotros podamos, quienes ya tenían una situación de crédito con nosotros, tener la tranquilidad que pueden como familia organizar el flujo de caja, porque es que el flujo de caja en estos momentos es el mayor desafío que tenemos todos, con el propósito de poder mantener la atención del joven y su familia en el proceso educativo. Además de ello, como se los mencionaba, pues el propósito es la flexibilización y la mitigación del riesgo. Establecimos otra serie de disposiciones que también van concomitantes con la nueva realidad del proceso de formación. El primero de ello tiene que ver con una línea que la entidad ha tenido, que es el crédito de sostenimiento. Tradicionalmente ICETEX ha tenido es el crédito de matrícula, pero también se puede solicitar el crédito de sostenimiento. El crédito de sostenimiento tenía un tope de 5 salarios mínimos, lo elevamos a 8 salarios mínimos, porque sabemos que en ocasiones este crédito de sostenimiento también le ayuda a la familia como un todo, pero también ampliamos la posibilidad que el mismo pueda utilizarse para la adquisición de equipos de cómputo, licencias y programas o paquetes de conectividad, porque el permanecer en el sistema de educación superior para ICETEX es una premisa fundamental. Les voy a dar unos números para que entiendan la relevancia. Tomamos toda la información de la pila de las personas que tomaron un crédito con ICETEX en el año 2003 y que se graduaron en el año 2008. Es decir, cogimos la cohorte que se graduaba en el año 2008 y empezamos a rastrear desde el año 2008 hasta el año 2018 cómo les fue en términos de sus ingresos. Y tomamos los que se graduaron y los que no se graduaron y los comparamos. Primero, 2 de cada 3 jóvenes que toman un crédito con ICETEX se gradúan. 1 de cada 3 no se nos gradúa. De esos 2 de cada 3 que se gradúan, pasaban 18 meses y ya más del 50% de toda esta población estaba ganando por encima de 2 salarios mínimos. 120 meses después, el 85% de todos los graduados en el 2008 de ICETEX que iniciaron estudios en el año 2003 estaban ganando por encima de 2 salarios mínimos. Los que no se graduaron, apenas en el mes 72. Recuerden que cuando se graduaron es en el mes 18. Al no graduarse es en el mes 72. El 50% estaba ganando por encima de 2 salarios mínimos. Entonces miren la diferencia, miren el impacto entre graduarse y no graduarse. Y 120 meses después de su graduación, todavía una tercera parte de los no graduados estaban ganando un salario mínimo. Entonces, que se nos gradúen, que no deserten, es la mejor manera
de ayudarles a los jóvenes que tienen un crédito educativo. Por eso mejoramos las condiciones de esta línea, para que se puedan incluir equipos de cómputo que son esenciales en esta nueva modalidad o en este nuevo desafío de aprendizaje. Y de igual manera, como el país tuvo que suspender la realización de las pruebas Saber 11, pues para esta convocatoria de créditos 2022 no se hizo necesaria la presentación de dicha prueba para la solicitud del crédito educativo. De igual manera, empezamos un ejercicio de revisión de una de las variables con las que normalmente nos dicen, por eso es que no accedo. No accedo por la solicitud de crédito o de codeudor. Además de las que les acabo de mencionar, estamos ampliando el menú de alternativas. Oye, ¿y por qué ICETEX pide un codeudor? Debería no hacerlo. Finalmente estos jóvenes no tienen un historial crediticio y estos jóvenes, pues al final del día, el país les debe a ellos una oportunidad. Nadie discute esos argumentos, pero recordemos que ICETEX es una entidad pública sometida a todos los controles de los entes respectivos. De hecho, en este momento tenemos una revisión de la Contraloría General de la República en curso. Es la normal, es la que nos hacen cada año. Y uno de los puntos que la Contraloría General de la República nos pide es que tengamos medidas que mitigan el riesgo de no pago. Y sin lugar a dudas, la medida que mejor mitiga el riesgo de no pago es la existencia de una garantía. Ahora, esa garantía no tiene que ser necesariamente el padre de familia. ICETEX pensaba que esa era la única garantía posible. En este ejercicio de transformación y reforma estamos viendo que existen otras alternativas que pueden tener lugar. Pero además de eso, en un diálogo muy importante con los vicerrectores financieros de todas las instituciones de educación superior y particularmente de quienes hacen parte de esta linda asociación, nos hemos encontrado que nos han dicho sus condiciones también de otorgamiento pudieran ser mejores. Y yo les preguntaba, ¿pero en qué sentido mejores? ¿En tasa? Me dicen, no, en tasa olvídese, la tasa de interés que usted cobra no la cobra nadie, esa es la más bajita que hay. En tiempos. Y yo, ¿pero cómo así que en tiempos? Y me decían, sí, resulta que, y sobre todo pensando en posgrados, los calendarios no son exactamente los mismos que ustedes tienen. Nosotros, ¿por qué tenemos calendarios? Porque tenemos que correr en bache los procesos de otorgamiento para poderlo contabilizar con la disponibilidad de presupuesto que tenemos para cada convocatoria. Pero hay momentos en los que hacemos una fecha de cierre y esta fecha de cierre pues no coincide con el inicio de un posgrado. Y nos sentamos a modelar y encontramos que podría ser posible que nosotros el recurso de ICETEX se lo entregásemos a la institución educativa y la institución educativa crease una línea de crédito con ese respaldo, en la que ya es la universidad la que podrá definir qué papeles y qué requisitos le pide, en qué tiempo se lo otorga e inclusive a qué tasa de interés se lo asigna. Nosotros claramente a ese recurso le tenemos que poner una tasa de interés porque los recursos de ICETEX tienen un costo. Entonces, mínimamente tenemos que recuperar el costo, el deterioro de la cartera y la operación de la entidad, pero la institución de educación superior podría decir, inclusive, yo asumo el costo del interés y le transfiero el crédito sin costo al estudiante en los tiempos y condiciones que yo establezca. Esa se llama entonces la línea de crédito directa, que ya algunas instituciones de educación superior empezaron a solicitar. Cupos de 500, 1.500 millones de pesos, que lo pueden utilizar para lo que lo consideren necesario, para pregrado, para posgrado, para pasantías, para los estudiantes, para los profesores, para los programas de educación continua. La universidad tiene toda la posibilidad de elegir cómo genera esto y esto, aparte de la liquidez, magnifica las posibilidades de uso del crédito educativo como una alternativa de inclusión. De igual manera, también estamos generando otros convenios para que podamos atender a estudiantes en situaciones particulares. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de la posibilidad que las instituciones de educación superior puedan traer a los desertores de nuevo al aula de clase. Un desertor con crédito educativo es un joven con un proyecto de vida a mitad de camino
Y cuando yo observo en las redes sociales quienes más comentarios negativos tienen frente a ICETEX, son ellos, porque están en el peor de los mundos. Solicitaron un crédito, el cual deben, para empezar un proceso de formación que no terminaron, pero el hecho de no haberlo terminado, pues no los exime del pago de esa obligación. Entonces están recibiendo una cuenta por algo que no están utilizando. Tomaron el crédito para una casa, pero la casa se quedó simplemente en las columnas. Pero de igual manera tienen que pagar el crédito de la casa. No la pueden usar, no la pueden habitar. Y recuerden que el proceso de formación no tiene una capacidad de transacción en el mercado. Mal que bien usted vende esa casa a mitad de camino, pero usted, ¿cómo va a vender un título que no obtuvo? De hecho, ni siquiera puede vender el título si lo obtiene. Entonces, estamos creando de la mano con las instituciones programas especiales que nos permitan generar estas otras alternativas de programas especiales que incluyan a jóvenes afrodescendientes, indígenas, víctimas del conflicto armado y, por supuesto, los desertores. De igual manera, la educación superior es una etapa dentro de un camino y por ello el Gobierno Nacional en el decreto 662 también creó otras líneas que han servido de soporte a diferentes grupos poblacionales, como los padres de familia de colegios y jardines privados, para que estos jóvenes o estos niños no deserten de su proceso de formación, porque los efectos negativos que esto tendría a futuro son muy importantes. El recurso que complementa el esfuerzo que están haciendo las instituciones públicas y los gobiernos territoriales para que los jóvenes puedan tener subsidio al 100% de los costos de matrícula cuando se trata de instituciones de educación superior públicas, y también, por primera vez, la posibilidad de acompañar a aquellos que están en los programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano. Estos son lo que ustedes están observando en estas diapositivas. 3 líneas complementarias dentro de este gran fondo que lo que buscan todo es un mensaje común. Ese mensaje común es permitir a las familias colombianas que quienes están en un proceso de formación permanezcan, que los efectos de esta pandemia no se traduzcan en deserción, sino que esto sea una oportunidad para que como país apostemos por lo más valioso que tenemos, y es todo el proceso, la trayectoria educativa de los jóvenes y las familias colombianas. Quiero entonces dejar este capítulo de lo que está sucediendo en medio de la pandemia para que entremos en 2 aspectos que son nucleares del quehacer de ICETEX. Uno de ellos es la dimensión internacional de la entidad, y claramente cuando nace ICETEX nace con esa vocación de internacionalización, pero observamos que durante mucho tiempo la dinámica propia de los créditos pregrado había opacado el quehacer de lo internacional, que no es menor en términos del impacto y no es menor en términos de algo que ustedes conocen muy bien, conocemos muy bien, que es la calidad de los procesos de formación. Tanto, no es igual un estudiante que desarrolla un proceso formativo con internacionalización a un estudiante que desarrolla un proceso formativo sin internacionalización. Y no es de igual manera relevante, o más bien, se magnifica el potencial de creación de un docente, de un profesor que vive experiencias de internacionalización a uno que no lo hace, y más aún si está involucrado en dinámicas de investigación. Por eso los programas internacionales para nosotros, y en estos 2 años de trabajo que tenemos en la entidad, han sido vitales. Volverlos a revisar, impulsarlos, ordenarlos dentro de una política y ponerlos al servicio de las instituciones y de los estudiantes para que los aprovechen de manera masiva. Y finalmente, el contenido de la reforma. Lo primero que hicimos fue entender que no teníamos verdaderamente una política de internacionalización. Teníamos acciones de internacionalización, pero no enmarcados dentro de una política que los recogiese. Eso es precisamente lo que sucede en 2019, en marzo del 2019. Más o menos 6 meses nos tomó entender qué teníamos en materia de internacionalización, organizarlo y presentar lo que es la política internacional. La política internacional de ICETEX entonces está construida alrededor de 4 columnas. Lo primero son los programas para los colombianos. Lo segundo
son los programas de reciprocidad para que los extranjeros participen en programas de formación en Colombia. Lo tercero son programas especiales de cooperación. Y por último son los programas que apoyan a las instituciones de educación superior. Miren entonces que hemos logrado a través de esta segmentación hacer mucho más claro el portafolio internacional con el propósito que las instituciones y los jóvenes puedan aprovechar al máximo el potencial de sus redes o de las redes que a través del gobierno nacional se les ofrecen a todas y cada una. ¿En qué consisten los programas para colombianos? Son básicamente los programas de movilidad. ¿Y a qué me refiero por los programas de movilidad? Los programas de movilidad, perdón que me pasé. Los programas de movilidad son aquellos que buscan que jóvenes colombianos o profesores puedan participar en acciones en el exterior. Tenemos entonces los programas tradicionales de crédito, tenemos los programas tradicionales de becas, pero también a partir de esta política de internacionalización, tenemos la posibilidad del programa de expertos internacionales. ¿Qué es esto? Profesores colombianos presentando sus trabajos en el exterior. Anteriormente solamente se podía profesores extranjeros presentando sus trabajos en Colombia, y las universidades lo han sabido utilizar muy bien. Pero decíamos, ¿cómo construye un profesor colombiano red internacional si no tiene la posibilidad de salir? ¿Cómo él puede hacerse notar en otros espacios si no tiene la posibilidad de poder compartir? Por eso en programas para colombianos incluimos ya la posibilidad de apoyo desde ICETEX a través de estas convocatorias que hacemos, que manejan las oficinas de relaciones internacionales, para que ustedes puedan salir a tejer redes en el exterior. Lo segundo, cuando se otorga un beneficio de esta naturaleza, lo que se le pide a la universidad es que otorgue un programa en reciprocidad, un cupo en un programa de maestría o de especialización, o inclusive también de especialización técnica o de doctorado. Y ICETEX cubre para la persona que va a venir a ocupar esa silla lo que son los gastos de sostenimiento, se les paga mensualmente y cubrimos el seguro médico. Entonces es una alianza de las dos partes. Si ustedes quieren tener más estudiantes internacionales en posgrado, este es el vehículo. Y casi que uno puede definir en qué programas quisiera focalizar mi oferta y trabajamos conjuntamente para poder hacer el proceso de búsqueda, selección de esos estudiantes que vendrán a nuestros procesos de formación, que en el marco de lo que estamos viviendo en la actualidad, aplica tanto para los programas presenciales como aplica para los programas virtuales. Y todos sabemos lo importante que es en los indicadores de acreditación, en la dimensión de internacionalización, poder tener estudiantes de otras latitudes. No solamente por el indicador, también por la experiencia de aprendizaje, por la oportunidad que tendrán nuestros estudiantes colombianos de interactuar con una persona de otra cultura, nuestros profesores y demás. En programas especiales de cooperación, muy dirigido a acciones que se pueden hacer de manera gremial y pudiésemos pensar algo con Ascolfa particularmente, que busquen que de manera amplia vengan profesores de algún sector o que vengan de alguna región para poder tejer líneas de trabajo. Lo hemos hecho con Canadá, particularmente lo hemos hecho con Quebec, se ha hecho con Suiza, se planea hacer con Australia. Y es entonces generar programas especiales de cooperación que tendrán componentes de visitas, de investigación, de eventos, donde lo que queremos es precisamente que lo que estos programas dejen son semillas plantadas de actividades que a futuro se pueden desarrollar, que mejoran la calidad de los procesos en los cuales las instituciones de educación superior han detectado sus necesidades para fortalecer o su investigación o su docencia o inclusive la administración académica. Y finalmente, los programas de apoyo a instituciones de educación superior nos estamos sentando con las oficinas de relaciones internacionales de cada universidad. Vemos que las oficinas de relaciones internacionales siguen muy en la lógica de consígame la beca gratis. Nosotros estamos en la lógica de decirle la calidad de la educación superior en Colombia es tal
que ya podríamos estar hablando de hacer el reclutamiento, discúlpenme el término, pero el recruiting internacional de estudiantes para pregrado y para posgrado, por los temas, por los tópicos, por los profesores, por las infraestructuras, por las experiencias que Colombia ha vivido. Y estamos entonces desde este eje de la política de internacionalización acompañando estas instituciones para sus procesos de crecimiento y desarrollo. Entrando ya en reforma, hay un elemento que para nosotros ha sido fundamental. ¿Qué es lo que más nos reclaman como ICETEX? Que nosotros somos una entidad de crédito. Pero los estudiantes nos dicen, pues ustedes son entonces un banco. Y me han dicho de todo. Y en el Congreso lo que me han dicho es que yo soy un banquero más sanguinario que cualquiera otro de los que existen en el país. Obviamente ustedes podrán intuir de dónde vienen esos comentarios. Esos comentarios no son ciertos, pero en alguna medida sí reflejan un sentir. Y ese sentir es, los jóvenes perciben que ICETEX no se preocupa por su proyecto de vida. Y en eso tienen toda la razón. Nos tenemos que preocupar por su proyecto de vida. Y para ello estamos ya avanzando. Ya tenemos varias acciones muy interesantes. De hecho, hoy hacemos el lanzamiento formal de algo que quizás ustedes han escuchado. Y es, ¿de qué nos sirve que un joven tenga crédito educativo, se gradúe, pero no tenga trabajo? Pues finalmente ese ciclo solidario no se va a dar. Y por ello nos aliamos con Coursera y estamos otorgando 10.000 licencias gratuitas para el aprendizaje en algunas competencias complementarias a la educación superior, idiomas, tecnologías, emprendimiento, que les permitan a estos participantes en nuestros programas poder concluir con éxito la razón por la cual iniciaron un camino. Esto hace parte de lo que llamamos comunidad ICETEX. Todos y cada uno de esos 700.000, esto es más o menos el 20% de la población estudiantil matriculada en educación superior en Colombia, 1 de cada 5, puedan sentir que hacen parte de algo más grande. Y en ese hacer parte de algo más grande, recibir una serie de apoyos que de otra manera no tendrían o que no tienen a la fecha. Por eso la comunidad ICETEX es una red de apoyo que asesora, que acompaña y que dinamiza el desarrollo personal y profesional de los usuarios a lo largo de su ciclo de vida. Y tiene 4 grandes dimensiones. Acciones que fomentan el bienestar. Nos preocupa mucho la salud mental de los jóvenes. Es muy notorio cómo el estrés, el académico, el social, el cultural, tiene efectos negativos sobre su bienestar, y un joven con crédito educativo, con un problema de bienestar, se exacerba ese problema en una dimensión muy significativa. Por eso nos preocupa el cuídate. También estamos convencidos que muchos de estos jóvenes no tienen necesariamente en su familia o en su grupo cercano referentes que los ayuden a ver más allá, que les ayuden a superar las dificultades naturales de su proceso de incorporación a la educación superior. Muchos de ellos provienen de colegios públicos, con deficiencias que ya todos sabemos tienen en términos de lenguaje y matemáticas. Por eso los estamos llevando al escenario del Inspírate. Jóvenes que ya han pasado por ese camino, que se convierten en mentores, que les van ayudando a navegar a través de estas diferentes etapas. Entendemos también que los jóvenes quieren cumplir un papel diferente en la sociedad y a través de ello mejorar ciertas competencias. Por eso les creamos acciones tipo Actúa. Nos aliamos con Colpensiones en un programa que se llama Generaciones que Conectan. Y entonces tenemos a participantes en programas de ICETEX que están siendo mentores de adultos mayores que hacen parte de Colpensiones, ayudándoles en esta época de aislamiento a poder superar condiciones naturales o que se han generado por la situación. Entonces tienen llamadas, hacen sesiones de trabajo. Los adultos mayores reciben un beneficio de un joven que no conocían, y este joven se conecta con un adulto mayor y está aprendiendo y está mejorando de alguna manera también facetas que son importantes en su proceso formativo, que complementan a lo que suceden en las instituciones y en los programas de educación superior. Y por último, y aquí enlaza con lo de Coursera, aprende. Además de lo que estás recibiendo en tu proceso formativo, hay otras habilidades, unas son blandas, otras son técnicas, que son importantes en tu proceso para transitar hacia el mundo laboral. Queremos que tú también puedas encontrarlas con nosotros.
estamos trabajando con Invest Pacific, estamos trabajando con los gremios, identificando cuáles son las razones por las cuales no están empleando a los jóvenes y cómo quienes son beneficiarios de programas de ICETEX a través de la comunidad estamos generando programas que permitan que ellos como tal lo generen o lo tengan y de esa manera poder así generar una mejor oportunidad para estos jóvenes. Y por último, la reforma integral. Este es un compromiso del señor presidente de la República. Esta es una gran línea de trabajo que lidera la ministra de Educación, quien ustedes conocen muy bien, su conocimiento del sector, se conoce todos los detalles, está al frente de todos y cada uno de los elementos y tiene muy claro lo que debe ser este objetivo de la reforma. Han participado de manera activa estudiantes, profesores, rectores, expertos, usuarios. Recordemos que en las movilizaciones que tuvieron lugar en el año 2018, lo que fueron los representantes de las plataformas estudiantiles, profesorales y de trabajadores de las universidades públicas, uno de los puntos del acuerdo firmado es su participación en la comisión de reforma. Llevamos 18 sesiones, más las conversaciones que tuvieron lugar en el marco de la gran conversación nacional, capítulos nacional y capítulos regionales, y todos con el propósito de qué debe ser la reforma del ICETEX. Primero, tiene que ser una reforma integral. Integral es que toquemos todos los elementos de la organización. Y segundo, tiene que ser una reforma que ubique a los jóvenes en el centro. Que si bien ICETEX es una entidad financiera, pero es una entidad financiera de fomento. Y por ello tan importante es ese sentido de impulsar los proyectos de vida. Los ejes de la reforma son 5. Si ustedes pueden ver, el primero se llama Plan de Alivios. En realidad esto no es una reforma, el Plan de Alivios per se, es el reconocer que a lo largo de la operación de la entidad, quizás por no tener tan marcado el estudiante como centro, se generaron algunas externalidades que hoy los tienen a ellos en dificultades. Y precisamente los alivios lo que buscan es tratar de generar mecanismos masivos, permanentes en el tiempo, que aquellos que reciben efectos negativos del programa, de su vinculación a la educación superior, pues tengan unas rutas alternativas y no queden literalmente condenados a unas situaciones bastante complejas desde el punto de vista económico y social. Lo que sí reforma la entidad son los ejes 2, 3, 4 y 5, que son ¿cuáles? El primero de ellos, las fuentes de fondeo. Dime cómo te fondeas y te diré qué interés cobras. Las fuentes de fondeo de la entidad son su patrimonio, razón por la cual la recuperación de los créditos es tan importante. Un crédito que no se pague tiene 2 efectos. Primero, impide que un joven pueda acceder posteriormente a la educación superior. Y segundo, pues el deterioro de esa cartera tiene que compensarse a través de tasa de interés. Entonces, si queremos tener una tasa de interés más baja, que es el propósito en el que estamos trabajando día a día, necesitamos cambiar la fuente de fondeo, pues para que nos cueste menos, pero también incidir en un menor deterioro del capital, porque el deterioro del capital le pega directamente a la tasa de interés. Lo segundo, que está en el eje 2, las características del portafolio de servicios. Queremos pasar del concepto del crédito de matrícula a un concepto de un portafolio educativo, donde muy parecido a lo que sería el Project Finance, cada joven es un proyecto con características particulares de cuánto puede pagar en periodo de estudios y cuánto podría pagar una vez se gradúe. Quizás algunos programas de formación hacen necesario que el joven en el semestre X tenga que desarrollar una inmersión cultural o una inmersión de aprendizaje de una segunda lengua en el exterior, pues que de una vez quede incluido dentro del crédito que él obtiene, para que luego no estemos todos como sistema sufriendo lo que ya sufrimos. El joven cumplió con todas las materias, pero no ha completado el requisito necesario en el examen internacional que hace parte del plan de estudios. Y no hay quien lo pague. Entonces el joven queda en 9º semestre, a mitad de camino, sin poderse graduar, el consejo de facultad diciendo qué hacemos con ellos.
Entonces se le traslada el problema al rector y el rector pues a todo el mundo regaña. ¿Por qué lo dejaron entrar? ¿O por qué pusieron ese requisito? Yo les dije que eso iba a ser muy complicado. Pues no, resolvámoslo desde un principio. Y que si tenemos un portafolio educativo, lo que logramos es eso, más las condiciones de repago, donde claramente estamos buscando una mayor flexibilidad. Lo tercero, ya lo expliqué con la comunidad, un gran componente de guía y apoyo al estudiante, más allá de simplemente una transacción financiera, que verdaderamente él sienta que esta es una entidad que lo apoya en su proceso de crecimiento y evolución. Lo cuarto, esta es una entidad que cuando yo llegué me sorprendí, todavía tiene datos en COBOL. Si todavía tenemos datos en COBOL, ustedes se pueden imaginar el inmenso reto, pero la importancia que tiene el eje número 4, y es revisar los procesos y verdaderamente lograr una transformación digital para que seamos una entidad mucho más ágil y sobre todo que esté mucho más la posibilidad de gestión en manos del usuario y no en manos nuestras. Nuestras oficinas básicamente son una gran taquilla de PQRs y queremos que nuestras oficinas sean espacios complementarios para el proceso de educación superior. Y por último, una gran reforma en términos de su gobernanza y su estructura, sus órganos de dirección, la estructura organizacional, definida la estrategia, el cambio en la estructura, y algo que para nosotros se vuelve muy relevante en lo que espero ustedes nos puedan ayudar, y es poder crear una verdadera liga de usuarios. Con el apoyo de la Superintendencia de Industria y Comercio vamos a lanzar esa iniciativa en los próximos meses. Quienes dicen representar a los usuarios de ICETEX, cuando hemos indagado sobre la legitimidad de su proceso, nos damos cuenta que es una persona que tuvo una experiencia. Y esa persona dice, todo funciona así. Como a mí me pasó, entonces a todos les pasa lo mismo. Y aquí vienen los mitos con los que quiero cerrar. Uno, no es el crédito más caro. De hecho, es el crédito más barato. Segundo, no todas las personas tienen problemas en términos de un proyecto de vida a través de un crédito educativo. Si nosotros miramos, el 90% de los jóvenes que tienen un crédito con ICETEX están al día y vienen pagando al día, a pesar inclusive de la situación de pandemia, lo cual muestra que perfectamente es posible en la vida desarrollar un proceso de educación a través del crédito educativo y no quedar empeñado para el futuro. Tercero, estamos convencidos que existen mecanismos alternativos para poder generar el pago y creemos en modalidades de pago que sean proporcionales a los ingresos. La ley 1911 tiene muchísimas dificultades y por ello no ha sido posible implementarla, pero estamos conscientes y en el proyecto de ley que se radicará prontamente en el Congreso, que sería maravilloso tener un espacio de discusión con ustedes sobre el mismo, estamos creando mecanismos que ayudarán a que pueda haber mejores alternativas para el pago que conserven esa lógica de solidaridad. Y por último, y quizás creo yo que el mito más importante, es que al ser esta una entidad pública, es una entidad ineficiente. Cuando nosotros miramos el volumen de transacciones que hacemos diariamente, cuando nosotros miramos que llegamos a más de 300 instituciones de educación superior y todos los programas, lo que observamos es una entidad robusta, que necesita ponerse al día, que necesita hablar otro lenguaje, pero que sin lugar a dudas es fundamental para la sostenibilidad del sistema de educación superior en nuestro país y para la creación de oportunidades de inclusión a las familias colombianas. Apreciado Javier, Giselle, esto es lo que quería compartir con ustedes. Muy agradecido con Ascolfa, verdaderamente. De hecho, unas actividades de la comunidad ICETEX van a ser para que compartamos los resultados de la investigación sobre administración. Queremos que todos los jóvenes que tienen un crédito educativo, condonable o tradicional, puedan conocer de primera mano estas observaciones tan valiosas para que ellos puedan a su vez también reorientarse, conocer, informarse y avanzar. De antemano, Giselle, muchísimas gracias por la invitación, a Javier y con muchas ganas. Vamos a ver cuándo la vida nos permite poder volver. Bueno, Manuel, muy agradecido. La verdad es que bastante clara. No es para menos, siempre consideramos eso.
tu intervención y abusando un poquito de tu tiempo. Yo sé que, y para todos, quisiste estar todo el tiempo, tienes unos compromisos ya como presidente de ICT, que tocó mover esta charla. Voy a finalizar haciéndote una pregunta del público que la seleccioné, una inquietud que tengo yo. Hablamos un poquito y al final te dejo para que Giselle te despida, porque si no, no me lo perdona tu amiga Giselle. Primero que todo, decirte que cuenta con Ascolfa y tú sabes que Ascolfa somos todos para formar parte de esa liga de usuarios que nos llamas a invitar, que nos invitas. Básicamente, tú lo sabes muy bien, somos 162 programas de administración de empresas aglutinados allí. Te anticipo que aparte, ya en el mes de febrero hicimos una reforma estatutaria para poder estar con las nuevas dinámicas y ya los miembros de Ascolfa no solo van a ser los programas de pregrado, sino pueden ser de todos los niveles, entonces maestrías, MBA y todo en esa parte, los de ciclo, los multicampus, todos en ese ámbito. Pero también, tú sabes que esto es dando y dando, también queremos formar parte, cuando tú hablas de nuestras funciones de Ascolfa y nuestros propósitos, de hacer una alianza, y estamos aquí dispuestos, Ascolfa y CETES, esa alianza para la internacionalización también, formar parte ahí para buscar los mecanismos, porque no solo serían para los estudiantes, sino para nuestros graduados y nuestros profesores, para los términos de posgrado, en ese aspecto. La pregunta, te voy a hacer las dos directamente. La pregunta de un señor del público dice: quisiera saber, doctor Manuel Acevedo, si existen programas para realizar estudios de doctorados para personas de más de 50 años, ya que no he visto un programa de ese estilo. Y la mía, básicamente, estaba mirando, nosotros sabemos toda la transformación que ha venido teniendo ICT. Yo sé, y por tu formación tú eres un crítico, y si uno no es autorreflexivo, no critica, no puede mejorar en ese sentido. Hablaste de la ineficiencia y otros aspectos que se vienen trabajando. ¿Qué hacer? Nosotros tenemos todos estos programas nuevos, todo lo que tú nos dijiste, pero ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer para que el ICT sea la primera opción tanto para los estudiantes de pregrado como para sus padres de familia, como para los profesionales ya para estudios de posgrado? Porque cuando uno está en admisiones, están haciendo entrevistas, manejo que dice económico, uno le dice bueno, le da todos esos programas, la mayoría frunce el ceño y hace aspecto y dice, no, otra cosa, y entonces ahí queda como letra esa percepción, ese manejo. Y bueno, y dándote un abrazo en la distancia, y ya después tu respuesta te dejo con Gise. Un placer, Manuel. No, Javier, muchas gracias y súper pertinentes ambas preguntas. Primero, ICETEX como tal no ofrece programas de formación. Yo espero que esto haya quedado claro. Nosotros lo que buscamos son mecanismos que apalanquen la participación de las personas en los programas de formación. Entonces, un doctorado para una persona mayor de 50 años podría solicitar un crédito educativo. Sin lugar a dudas, lo puede solicitar. Ahora bien, algunos oferentes internacionales nos dicen, vamos a ofertar unas becas de doctorado, pero ponemos esta condición de edad. Yo en ese caso sí no puedo decidir, me refiero, yo como ICETEX no puedo ponerle condiciones al oferente. El oferente establece, es para estas profesiones o es para estas disciplinas, es en estas épocas del año, ¿incluye manutención o no la incluye? Entonces, la oferta la define el oferente, pero nosotros, en términos de los servicios de apoyo financiero, no tenemos restricción alguna de edad en lo que tiene que ver con las solicitudes de crédito para posgrado e inclusive para pregrado. También hemos aprobado algunos créditos de pregrado que están dirigidos o que son solicitados más bien por personas que no están en el rango etario tradicional, es decir, no son jóvenes de 15, 16 años.
Entonces, la respuesta es sí, se puede financiar un programa para una persona mayor de 50 años en un doctorado. Otro es que lo acepten en el programa del doctorado, que ya eso sí trasciende a ICETEX en particular. Y lo otro, Javier, la pregunta que tú haces es una pregunta muy importante. Creo que la entidad no ha sabido en sus 70 años de historia contar bien qué es lo que hace, para quién lo hace y por qué lo hace. Y por lo tanto, la experiencia que viven las personas son las que determinan la reputación que tiene la entidad y sus servicios. Entonces, cuando yo me siento con algunas personas que me dicen, no, con ICETEX nunca, yo les digo, venga, ¿quién le contó que el programa con ICETEX era malo? Me dijo, no, no conozco a nadie. Yo digo, entonces, ¿usted por qué tiene esa imagen? No, es que eso es lo que se dice. Yo, pero ¿quién es el que lo dice? No, eso es lo que sale en la prensa. Sí, pero venga, ¿quién está hablando en la prensa? ¿De qué le están hablando en la prensa? Y lo primero es que el crédito educativo no es una figura fácil de comprender, no es tampoco demasiado compleja de comprender, pero necesita de una interlocución para poder ir uno entendiendo de qué se trata. Los términos y condiciones, qué va a pasar, cuándo, cómo y el por qué. Entonces, esto nos ha llevado a la necesidad de poder avanzar en un programa de educación financiera. Cuando yo llegué al ICETEX hace 2 años, había un programa de educación financiera, pero parecía un programa calcado de un establecimiento de comercio que tuviera una tarjeta de crédito, una gran superficie. Entonces, básicamente le enseña, pues usted no debe gastar más de lo que recibe. Yo, pues sí, de acuerdo, pero eso no es un programa de educación financiera pensado para el crédito educativo, donde claramente te vas a endeudar mucho más de lo que un indicador de análisis de cupo de endeudamiento te dice. Un muchacho de 15 años le estamos diciendo, adelante, usted va a tomar un crédito que al final del día es de 80 millones de pesos. ¿Quién le dice a un muchacho de 15 años, qué modelo le dice que él puede tomar un crédito de 80 millones de pesos teniendo solamente 15 años? Entonces, el crédito educativo es distinto al crédito tradicional. El crédito educativo tiene unos momentos. Hay un momento en el que el crédito se va a ir acumulando porque necesariamente va progresando en su proceso de formación. Por eso es tan importante que ese joven no deserte. La permanencia es crítica cuando un joven tiene un crédito educativo. La progresión en sus estudios es crítica cuando un joven tiene un crédito educativo. Que desarrolle las demás habilidades complementarias es crítico cuando está en un crédito educativo. Que maximice el aprendizaje es fundamental, porque esos 80 millones de pesos le tienen que servir es para eso, para que acumule todo el mayor capital humano posible en ese periodo de tiempo, que luego, haciendo la transición al emprendimiento o a la empleabilidad, tenga un primer empleo. Y esto es clave. Nuestro estudio de la cohorte 2008 lo mostró. El primer empleo es determinante de la trayectoria profesional futura. Nada se juega más ese joven que su primer empleo. Porque de ahí en adelante es el camino que sigue. Entonces lo que necesitamos es que ese joven acumule todo ese capital humano para que tenga el mejor primer empleo y de ahí en adelante pueda tener una trayectoria de crecimiento y desarrollo futuro. Eso es explicar un crédito educativo. No es hablarle de la tasa de interés. Claro, habrá que explicarle la tasa y cómo se calcula y el desembolso y posteriormente el repago y si tiene o no la posibilidad de hacer congelamientos, aplazamientos. Sí, todo eso hay que contar. Pero lo primero que hay que contar es para qué es un crédito educativo, en qué consiste y sobre todo cuáles son las diferencias del crédito educativo ICETEX versus otros. La diferencia fundamental es que el crédito educativo de ICETEX hace lo que ninguna entidad financiera está en capacidad de hacer. Decirle, durante 5 años, nosotros vamos a girar y luego tú nos vas a pagar. Los créditos educativos que otorgan las entidades financieras es, tú me pagas durante el semestre. Es un crédito de liquidez. Y si tú estás en mora, pues no puedes continuar el otro semestre. En cambio, el crédito con ICETEX es, tú te vas a comprometer a hacer un pago parcial durante el semestre. Y es un pago bajito. Ese pago pues debe estar al día para que puedas renovar.
pero yo te garantizo que estás con crédito hasta que te gradúes o hasta que termines tus estudios. Lo que pasa es que no nos sirve que ese joven no se gradúe. El graduarse es fundamental. Entonces, yo sí creo, Javier, que algún trabajo que colectivamente podamos hacer en ese ámbito de educación financiera antes, durante, porque lo más importante durante los estudios es si puedes ir haciendo abonos. El gobierno nacional en octubre del 2019 habilitó que se puedan utilizar las cesantías para hacer abonos a créditos educativos y CETEX. Entonces, si un joven tiene un trabajo, pues puede tomar esas cesantías y vaya pagando. Mientras más rápido pague, mejor. Menos tiene que pagar cuando es un profesional. Y en parte, en uno de los puntos que vendrán en el proyecto de ley, es la creación de incentivos tributarios para que las familias puedan crear cuentas de ahorro con los mismos beneficios de una cuenta AFC, para que puedan ir ahorrando para la educación superior de sus hijos. Tomen o no un crédito con ICETEX. Pero si toman un crédito con ICETEX, pues ese ahorro ya hace que lo que tengan que pedir de crédito educativo es menor y así lograremos un sistema mucho más eficiente en términos de inversión que el país debe hacer en el capital humano de sus jóvenes. Entonces, Javier, gustoso acepto la invitación para que trabajemos en términos de la liga de usuarios y también para que trabajemos en términos de las posibilidades de educación antes, durante y posterior que nos permitan que claramente pueda el país comprender que tener una entidad como ICETEX y un programa de créditos como el que ICETEX maneja con énfasis fundamental en el largo plazo es un lujo. Y estoy utilizando la palabra lujo de manera deliberada. Esto es un lujo que no debería perder en términos de pregrado y de igual manera los cambios que estamos introduciendo en las líneas que conciernen con posgrados. Mi doctor Manuel, muchísimas gracias. De verdad que nos has dado una explicación pues muy clara. Creo que estamos muy comprometidos con trabajar juntos y a apoyar estas iniciativas de tener una educación realmente inclusive de calidad para todos. Y creo que tú te conviertes en nuestro aliado estratégico. Te debemos la socialización del libro de egresados porque ahí hay una parte muy interesante sobre qué está pasando con el primer empleo y qué está pasando a los 5 años. Y además el grupo Ascolfa del observatorio te debe tratar de sentarnos con tu grupo y mirar el impacto de los graduados con préstamo del ICETEX, cómo les ha ido en su trayectoria profesional y qué beneficios han tenido, y revisarlo también en términos de los resultados del Saber Pro. Entonces, muy comprometidos contigo para que toda esta información, todo este análisis del desarrollo de carrera, de los resultados, pues podamos trabajarla en conjunto y darte insumos para esta reforma que indiscutiblemente es muy importante para nuestra educación superior. De verdad, un abrazo y mil gracias por compartir con nosotros este espacio. No, Giselle, a ti de verdad muchas gracias. Uno de los temas bonitos que me he encontrado en ICETEX, y esto lo dejo simplemente como el final remark, ustedes no se imaginan el volumen de datos que tenemos. Es que todos los días generamos más de 1 millón de operaciones en términos de cálculo de intereses y todo lo demás. Y cuando empezamos a preguntarle a la entidad, ven, ¿qué sabes tú de tus propios beneficiarios? La entidad dijo, yo sé cuántos están al día y cuántos están en mora. Y yo, no, pero ven, ¿qué sabemos de trayectorias? ¿Qué sabemos de programas? ¿Qué sabemos de regiones? ¿Qué sabemos de edades? Y nos trajimos un par de muchachos buenísimos a la oficina de planeación y hemos hecho una maravilla en términos de análisis de datos. Si algo necesita nuestro país son fuentes de datos, y yo les quiero decir, ICETEX es la meca de los datos. Entonces, lo que se quieran inventar que nos hagamos en términos de observación de fenómenos a partir de la data que tenemos de usuarios reales, que son sus propios estudiantes, lo podemos pensar, analizar, para poder informar las políticas públicas que tanto necesita nuestro país para efectos de poder evolucionar en todos estos instrumentos que tiene.
De verdad, Giselle, de todo corazón, muchísimas gracias. Javier, sé que me tomé más tiempo del previsto, pero pues es que con ustedes es imposible no emocionarse. Bueno, a ti un abrazo, mil gracias, Javier, muchas gracias. Y estamos entonces con la deuda de seguir haciendo científicos de datos para tener data importante. Un abrazo. Un abrazo, Manuel, muchas gracias.